El aire frío de la noche se colaba por las grietas del marco de la ventana, silbando una melodía lúgubre que parecía burlarse del silencio tenso del apartamento. Para Elena, de 42 años, ese sonido era la banda sonora de su fracaso. Su corazón latía con un ritmo pesado y doloroso contra sus costillas, un tambor sordo que marcaba el compás de su ansiedad. Hacía 2 días que el aviso de desahucio estaba pegado en la puerta. Sus letras rojas y agresivas, una herida abierta en la madera vieja. Desahucio inminente. Cada vez que sus ojos se posaban en él, sentía una punzada de náusea subir por su garganta. El olor a humedad y a la sopa de sobrebarata que había preparado para sus hijos se aferraba a las paredes desconchadas, un perfume de pobreza que no podía ventilar. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, sintiendo el vaho de su aliento empañar la vista de las luces lejanas de la ciudad. 48 horas. El tiempo se había convertido en un enemigo físico, una pared que se acercaba para aplastarla a ella y a todo lo que amaba. Sobre la raída mesa de la cocina, bajo la luz parpadeante de la única bombilla que funcionaba, yacía todo su mundo. 200 euros, 2 billetes, lisos y crujientes, que se sentían absurdamente insignificantes, casi un insulto. Elena los miraba fijamente, la cifra exacta grabada a fuego en su mente. Era la barrera entre un techo precario y la nada absoluta. Su estómago se retorció, un nudo apretado de hambre y miedo. Hacía 2 días que no probaba más que agua y las sobras que sus hijos dejaban en los platos, un sacrificio silencioso que nadie veía. A su lado, en un rincón oscuro, su vieja máquina de coser acumulaba polvo, rota, inservible. La pieza que necesitaba para arreglarla costaba 150 euros, una fortuna que podría haber sido 1 millón. El recuerdo del sonido metálico y seco que hizo al romperse todavía resonaba en sus oídos, el chasquido de su última esperanza quebrándose. Sus manos, antes ágiles y creativas, ahora temblaban al tocar los billetes. Sintió un ardor en los ojos, las lágrimas amenazando con caer sobre el dinero que no podía salvarlos. El peso más grande, sin embargo, no era el hambre ni el frío, sino el sonido de la respiración tranquila de su hija Sofía, de 9 años, que dormía en el sofá cama del salón. Su inocencia era una tortura. A su lado, en el pequeño dormitorio, un silencio hostil emanaba de la puerta cerrada de Leo. A sus 16 años, el estrés familiar se había convertido en una rabia sorda que explotaba en el instituto. La última nota del director, arrugada en el bolsillo de su delantal, quemaba como un carbón al rojo vivo. Problemas de conducta. Elena sintió que el pecho se le oprimía hasta dejarla sin aire. Era su culpa. El fracaso de una madre resonaba en cada rincón de aquel piso miserable. Servir la cena esa noche había sido un acto de cruel teatro. Dividió la última lata de judías y un trozo de pan entre 2 platos, mientras el suyo permanecía dolorosamente vacío. El gruñido de su propio estómago era un secreto vergonzoso que ocultaba con una sonrisa forzada. El amor por sus hijos era un ancla, pero en ese momento sentía que la arrastraba hacia el fondo de un océano helado y oscuro. Se acercó a la máquina de coser, su compañera de tantas noches de trabajo y sueños. Pasó los dedos por la superficie metálica y fría, trazando el nombre Singer, grabado en el cuerpo de hierro. Antes, el zumbido rítmico de la aguja era una promesa de autonomía, el sonido de la dignidad ganada con sus propias manos. Ahora, su silencio era ensordecedor, un monumento a su impotencia. El olor a aceite y polvo le trajo recuerdos de telas, de patrones, de la satisfacción de crear algo hermoso de la nada. Podía casi sentir la vibración bajo sus dedos, ver la tela deslizarse con precisión. Pero todo se había ido. Un hilo enredado seguía atrapado en el mecanismo, como una arteria cortada. Se inclinó, apoyando la mejilla contra el metal, y por primera vez en días permitió que un sollozo silencioso sacudiera su cuerpo. Las lágrimas calientes rodaron por su piel, dejando rastros húmedos sobre el polvo. No era solo una máquina. Era su identidad, su arte, la herramienta que la separaba de la caridad y la desesperación. Y ahora estaba rota, como ella. El tic-tac del viejo reloj de pared de la cocina se convirtió en una tortura.
Cada segundo un martillazo en su cráneo. Tic, desahucio. Tac, hambre. Tic, el futuro de Leo. Tac, la inocencia de Sofía. El pánico, una bestia helada, comenzó a trepar por su garganta, robándole el aliento. Sus manos se sentían frías y sudorosas. Su mente corría en círculos, buscando una salida, una grieta en el muro de la desesperación, pero solo encontraba más oscuridad, más callejones sin salida. Afuera, el lamento lejano de una sirena cortó la noche, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sintió como si la ciudad entera supiera de su caída y estuviera enviando una advertencia. La idea de la calle, del frío, de los ojos de sus hijos llenos de miedo, era una imagen tan vívida que la hizo jadear. No, se negaba a rendirse. Tenía que haber algo, cualquier cosa, un trabajo imposible, una ayuda olvidada, un milagro improbable. Aferrada a ese último y frágil hilo de voluntad, Elena se secó las lágrimas con rabia y se sentó ante la pantalla parpadeante de su viejo ordenador. La búsqueda desesperada estaba a punto de comenzar. Las horas se arrastraron en un borrón de cafeína barata y luz azulada de la pantalla. El zumbido del viejo ventilador del ordenador era un compañero constante en la quietud de la madrugada. Un sonido tan monótono como el desfile interminable de ofertas de empleo que requerían títulos que no tenía o experiencia que había quedado obsoleta. Cada clic del ratón era un pequeño acto de fe que se disolvía en decepción. Se requiere vehículo propio. Clic. Jornada completa y flexibilidad horaria. Clic. Las palabras se volvían un ruido blanco y sin sentido, una burla a su desesperación. Elena sintió sus párpados pesados, arenosos por el cansancio. El olor a polvo y a circuitos recalentados se mezclaba con la acidez del miedo en su estómago. Se frotó los ojos, sintiendo un dolor sordo detrás de ellos. La esperanza era una vela diminuta y parpadeante en un vendaval, y con cada página que cargaba, la cera se derretía más rápido, amenazando con apagar la llama por completo. Era como gritar en un vacío digital donde nadie podía oírla. Fue casi por accidente, en un recoveco olvidado de la página web del ayuntamiento, donde vio el enlace. Subasta pública de bienes inmuebles embargados. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso, un espasmo de interés que la sacó de su letargo. Hizo clic, sus dedos temblorosos. La página era austera, funcional, llena de jerga legal. Pero entonces lo vio, un listado. Y en medio de solares y locales comerciales fuera de su alcance, una línea saltó hacia ella como si estuviera escrita en neón. Almacén abandonado, Polígono Industrial Sur, puja inicial, 50 euros. 50 euros. La cifra era tan absurdamente baja que parecía un error tipográfico, una broma cruel. Releyó la línea 1, 2, 3 veces. El pulso le martilleaba en las sienes. Un almacén. No era un hogar, pero era un techo, era una estructura, era algo más que la calle. Un rayo de esperanza, temblorosa y eléctrica, recorrió su cuerpo exhausto. Por primera vez en días, sintió algo más que pánico. Sintió el vértigo de una posibilidad imposible. La idea se apoderó de su mente con la fuerza de una fiebre. Un almacén. Podía limpiarlo. Podía improvisar divisiones con sábanas viejas. Podía llevar un camping gas. Era una locura. Una apuesta demencial, pero la alternativa era una certeza aterradora. Usar una cuarta parte de todo el dinero que le quedaba en el mundo para comprar una ruina industrial a ciegas era el acto de una mujer al borde del abismo. Pero en ese borde, la lógica se distorsionaba. Miró los 200 euros sobre la mesa y luego la puerta de su apartamento. El aviso de desahucio seguía allí, una mancha roja en su visión. La decisión se formó, no en su cerebro, sino en sus entrañas. Un nudo de pánico y excitación se apretó en su garganta. No había nada que pensar. Era esto o la nada. Se levantó, el cuerpo dolorido por las horas de inmovilidad, y caminó hacia la habitación de sus hijos. Escuchó sus respiraciones suaves y acompasadas, y supo que lo haría. Arriesgaría esos 50 euros. Tenía que hacerlo. Era su única y ridícula oportunidad. El día de la subasta amaneció gris y plomizo, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Elena. El viaje en autobús al edificio municipal fue una tortura silenciosa.
Se sentó junto a la ventana, viendo cómo los barrios familiares daban paso a calles anónimas y edificios de oficinas impersonales. Leo y Sofía se habían quedado con una vecina. Sus rostros, una mezcla de confusión y preocupación que le partió el alma. Sofía le había dado un beso rápido, pero los ojos de Leo estaban llenos de un resentimiento silencioso que la hirió profundamente. ¿A dónde vas, mamá? La pregunta flotaba en el aire viciado del autobús. Elena apretaba en su bolsillo el billete de 50 euros, ahora húmedo por el sudor de su mano. El traqueteo del viejo autobús sobre el asfalto era un ritmo irregular que acompañaba el latido desbocado de su corazón. Cada parada, cada rostro nuevo que subía, aumentaba su sensación de irrealidad. Se sentía como una impostora camino de una ejecución. La sala de subastas del ayuntamiento era un lugar frío y solemne, con sillas de plástico duro alineadas en filas ordenadas y un aire que olía a papel viejo y a desinfectante de pino. Elena se sentó en la última fila, intentando hacerse invisible. El resto de los asistentes parecían profesionales, hombres con trajes baratos y carpetas bajo el brazo, que hablaban en voz baja con la confianza de quienes conocían las reglas del juego. Ella, con su abrigo gastado y la tensión grabada en cada línea de su rostro, era una nota discordante. El subastador, un hombre calvo con una voz monótona y cansada, comenzó a leer los lotes. El sonido de su voz era hipnótico y aterrador. Elena sintió que la náusea subía por su garganta. Sus manos estaban heladas. Cada lote vendido, cada golpe del martillo, era un paso más cerca de su propio destino. Aferró el billete en su bolsillo como si fuera un talismán, el papel arrugado casi deshaciéndose bajo la presión de sus dedos. Lote 74. Almacén industrial Cito en la parcela 18 del Polígono Sur. Puja inicial. 50 euros. La voz del subastador la golpeó como un latigazo. El aire pareció escaparse de sus pulmones. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Para los demás, era una propiedad sin valor, un problema. Para ella, era todo. Con un esfuerzo que le costó el mundo, levantó la mano. Su brazo temblaba visiblemente. El subastador la miró sin expresión. 50 euros a la señora del fondo. ¿Alguien da más? Silencio. El tiempo se estiró hasta volverse una goma elástica. ¿Nadie? 50 a la 1. 50 a las 2. El corazón de Elena amenazaba con estallar. Por favor, por favor, por favor. Adjudicado a la señora del fondo por 50 euros. El golpe seco del martillo resonó en la sala como un disparo. Un jadeo se escapó de sus labios. Una ola de alivio tan intensa que casi la hizo llorar la recorrió, mezclada con el terror puro y absoluto de lo que acababa de hacer. Había funcionado. Había ganado. El viaje hasta el polígono industrial fue como descender a otro mundo. El autobús la dejó en la última parada civilizada, una rotonda desolada con un único cartel oxidado que señalaba hacia la zona industrial. El resto del camino tuvo que hacerlo a pie. El viento soplaba con fuerza entre los esqueletos de naves abandonadas, arrastrando consigo polvo y un olor metálico y amargo. No había aceras, solo un arcén de grava y hierbajos secos. El silencio era opresivo, roto solo por el silbido del viento y el crujido de sus propios pasos. Se sentía completamente sola, una figura diminuta en un paisaje de gigantes de hormigón y acero corroído. La llave del almacén, fría y pesada en su mano, parecía la llave de una prisión. La dirección que le habían dado la llevó a la parte más remota y abandonada del polígono, un callejón sin salida, flanqueado por muros cubiertos de grafitis y vallas metálicas rotas. La esperanza que había sentido en la sala de subastas se estaba marchitando con cada paso. Y entonces lo vio. Era una monstruosidad, un bloque de hormigón brutalista, con manchas de humedad que parecían cicatrices negras bajando por las paredes. Las planchas de metal que cubrían parte de la fachada estaban oxidadas, de un color rojo sangre que contrastaba con el gris sucio del cemento. No había ventanas, solo la inmensa puerta corredera de acero que le llegaba casi hasta la cintura. Era más grande, más feo y más intimidante de lo que jamás había imaginado. Parecía un búnker, una tumba. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento recorrió su espalda.
Se detuvo a unos metros, simplemente mirando. La realidad de su apuesta la golpeó con una fuerza física. Esto no era una solución. Esto era un castigo. Su corazón, que antes latía con esperanza, ahora se hundía en su pecho como una piedra. Sintió el impulso de dar media vuelta, de correr, de volver a la miserable seguridad de su apartamento y esperar el fin. Pero ya no había vuelta atrás. Se acercó a la puerta, sus pasos resonando en el silencio. La cerradura era una pieza de metal antigua, cubierta de una gruesa capa de óxido. Introdujo la llave. El metal protestó con un chirrido agudo que le puso los pelos de punta. Tuvo que usar ambas manos y todo el peso de su cuerpo para hacerla girar. Con un clac sordo y definitivo, la cerradura cedió. La puerta corredera no tenía manija, solo un hueco en el metal. Agarró el borde frío y tiró. Apenas se movió. Volvió a tirar, con un gruñido de esfuerzo, y la puerta se deslizó unos centímetros con un gemido metálico y profundo, como el lamento de un animal moribundo. Una ráfaga de aire viciado salió del interior. Un golpe fétido que la hizo retroceder. Olía a moho, a óxido, a agua estancada y a algo más, a la podredumbre de décadas de abandono. Era el aliento de un lugar muerto. Con el corazón en un puño, volvió a tirar hasta abrir un hueco lo suficientemente grande para pasar. El interior era una caverna de penumbra y desolación. La luz se filtraba a través de enormes agujeros en el techo de uralita, creando columnas de polvo danzante en la oscuridad. Lo primero que notó fue el sonido. Drip, drip, drip. Un goteo incesante y melancólico que venía de múltiples puntos del techo, formando charcos oscuros y aceitosos sobre el suelo de hormigón. El aire era gélido y húmedo, un frío que se metía en los huesos y calaba más hondo que el viento del exterior. Miró hacia arriba y vio el cielo gris a través de las brechas del tejado. La lluvia, la nieve, el sol, todo había entrado allí durante años, sin piedad. Un sentimiento de estupor la paralizó. Esto no era un refugio, era un colador. La idea de traer a Sofía y a Leo a este lugar, de decirles que esta era su nueva casa, era tan monstruosa que sintió que iba a vomitar. La falsa esperanza se había desmoronado por completo, dejando al descubierto una realidad mucho peor. Bajó la vista al suelo, y la desesperación se intensificó. El hormigón estaba fracturado en 1000 pedazos, levantado en algunos sitios y hundido en otros, creando un paisaje traicionero de bordes afilados y desniveles. La hierba y un musgo oscuro y resbaladizo crecían a través de las grietas más grandes. No había un solo metro cuadrado que fuera plano o seguro. Era un campo de minas de cemento. Imaginar a Sofía corriendo allí, tropezando, cayendo sobre esos bordes cortantes. La imagen fue tan vívida que Elena ahogó un grito. Apoyó una mano contra la pared de hormigón, sintiendo su superficie fría, áspera y húmeda bajo sus dedos. La textura era como la de una piedra de una tumba. Este lugar no estaba hecho para la vida. Estaba diseñado para aplastarla. Su sueño de un espacio propio, de un nuevo comienzo, se disolvió en la mugre y la humedad de aquel suelo roto. Era una jaula, y ella misma se había encerrado dentro. Con un pánico creciente, buscó cualquier signo de civilización, un interruptor de la luz, un grifo, algo. Sus ojos recorrieron las paredes, pero solo encontró cables cortados que colgaban del techo como enredaderas muertas y tuberías de plomo corroídas que no llevaban a ninguna parte. No había electricidad, no había agua corriente, no había nada. El silencio del lugar era profundo y antinatural, solo roto por el eco fantasmal de las gotas de agua y un sonido casi imperceptible, un correteo rápido y sigiloso en las sombras. Ratas. Un arrepio de puro asco y miedo recorrió su espina dorsal. Se imaginó durmiendo en el suelo, escuchando esos sonidos en la oscuridad, sintiendo su presencia a su alrededor. La náusea volvió con más fuerza. Se llevó una mano a la boca, luchando contra las arcadas. Había cometido un error catastrófico, irreparable, y lo había pagado con el último dinero que tenía para proteger a sus hijos. El espacio no estaba vacío. Lejos de ofrecer un lienzo en blanco, estaba abarrotado de montañas de basura y chatarra. Viejos palés de madera, podridos y deshechos, formaban pilas inestables.
Bidones de metal oxidados, algunos todavía con etiquetas ilegibles, estaban esparcidos por todas partes. Había restos de maquinaria pesada, piezas de motor irreconocibles, amasijos de hierro retorcido y neumáticos rajados. Era el cementerio de una industria muerta. La tarea de despejar un pequeño rincón para dormir no era solo desalentadora. Era físicamente imposible para una sola persona, sin herramientas ni ayuda. Se necesitarían semanas, meses y un dinero que no tenía, solo para hacer el lugar habitable para alimañas. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. El peso de la tarea, sumado a la decepción, era una carga física que la aplastaba contra el suelo fracturado. Era una broma cósmica. Había escapado de un pequeño infierno para caer en uno mucho más grande y frío. Fue entonces cuando se rompió. La última fibra de su resistencia, el último vestigio de su espíritu de lucha, se desintegró. La falsa esperanza, que había sido su único combustible durante las últimas 24 horas, se evaporó por completo, dejando un vacío helado en su lugar. Esto no era un techo. Esto era una trampa mortal de hormigón y óxido. Se dejó caer sobre un montón de sacos de arpillera húmedos y malolientes, sin importarle la suciedad ni el frío. La textura áspera arañó la piel de sus manos. El olor a descomposición llenó sus pulmones. No pudo más. El alma se le cayó a los pies. La energía la abandonó por completo, dejándola hueca y temblorosa. Miró a su alrededor, a la inmensidad de su error, a las sombras que se alargaban en la penumbra, y sintió una desesperación tan profunda y negra que era casi una entidad física, envolviéndola, asfixiándola. No había salida. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia impotente y de una desesperación absoluta. Calientes y amargas, rodaron por sus mejillas sucias de polvo. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Un dolor agudo que apenas registró. Un grito silencioso se formó en su garganta. Un espasmo de todos sus músculos. Una rebelión inútil contra el destino que ella misma había sellado. Había llevado a su familia al fondo del pozo, y ahora había usado su última pala para cavar aún más hondo. El almacén no era un nuevo comienzo, era el punto final. El eco del martillo del subastador resonó en su mente. Adjudicado. Y en la soledad helada de su nueva propiedad, la palabra ya no sonaba como una victoria, sino como una sentencia de muerte. Estaba atrapada, y la noche estaba empezando a caer. Pasaron 3 días, 3 ciclos de amaneceres grises y noches heladas que convirtieron la desesperación de Elena en una resignación gélida y pesada como el hormigón que la rodeaba. Había conseguido traer a sus hijos, un acto que le costó la última pizca de su dignidad. La mirada de Leo al entrar en el almacén fue un golpe más certero que cualquier amenaza física. Sus ojos, antes llenos de rabia adolescente, ahora reflejaban un horror vacío, una traición demasiado profunda para las palabras. Sofía, por su parte, se aferró a la pierna de su madre y no la soltó, su cuerpecito temblando sin cesar, sus grandes ojos fijos en los agujeros del techo, como si esperara que un monstruo descendiera por ellos. Elena sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Les había fallado de una forma tan espectacular, tan absoluta, que el aire mismo parecía acusarla. El eco de las gotas de agua era el único diálogo en su nuevo hogar, una tortura constante que medía el tiempo de su fracaso. El frío era un enemigo tangible que les robaba el calor del cuerpo sin piedad alguna. Habían acurrucado sus pocas pertenencias en el rincón menos húmedo, creando un pequeño nido de miseria rodeado por montañas de chatarra. Usaron una vieja lona que encontraron para crear un techo improvisado sobre sus sacos de dormir, pero el goteo persistente siempre encontraba una nueva forma de colarse, atormentándolos con su presencia helada. La comida era escasa, pan duro y latas de conservas frías que comían en silencio, el sonido de sus propias mandíbulas resonando en la vasta y desolada nave. Elena intentaba mantener una fachada de control, pero el esfuerzo la dejaba exhausta. Su cuerpo dolía por el frío y la humedad, y cada noche, el sonido del correteo de las ratas en la oscuridad la mantenía en un estado de vigilia aterrorizada. Sentía sus ojos sobre ellos.
criaturas de las sombras que eran las verdaderas dueñas de aquel lugar. La sensación de ser observada, de ser una intrusa en un reino de podredumbre, era constante. Su alma se sentía tan fracturada y desigual como el suelo de hormigón que pisaba. La limpieza era una farsa, un intento desesperado de imponer un orden inexistente. Elena se dedicaba a mover escombros de un lado a otro, una tarea de Sísifo que solo servía para agitar el polvo y liberar nuevos olores a descomposición. El hedor a óxido y a moho se había impregnado en su ropa, en su pelo, en su piel. Era el perfume de su nueva vida. Leo, sumido en un mutismo hosco, se negaba a ayudar. Pasaba las horas sentado sobre un bidón oxidado, con la capucha puesta y la mirada perdida en la nada. Su presencia era un recordatorio constante y silencioso del abismo al que los había arrastrado. Elena lo observaba de reojo, el pecho oprimido por una mezcla de culpa y frustración. Quería gritarle, sacudirlo, pero sabía que la culpa era enteramente suya. Sofía dibujaba en un cuaderno con los dedos entumecidos por el frío, creando mundos de fantasía que contrastaban dolorosamente con la cruda realidad que los asfixiaba. Eran 3 islas de soledad flotando en un océano de abandono y herrumbre. Fue en la tarde del 4.º día cuando la tensión finalmente estalló. Elena, agotada y con el estómago vacío, le pidió a Leo por enésima vez que la ayudara a mover una pila de cajas de madera carcomida que bloqueaban una zona potencialmente más seca. «¿Para qué?», respondió él, su voz un gruñido bajo y cargado de veneno. «¿Para hacer más bonita nuestra tumba?». Las palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada. Elena se quedó paralizada, sin aliento, mientras Leo se levantaba de un salto. La rabia, contenida durante días, explotó en un arrebato de violencia inútil. Con un grito animal que resonó por toda la nave, se lanzó contra la torre más alta de cajas. No intentó moverla, la embistió con todo el peso de su cuerpo adolescente. La madera podrida, debilitada por años de humedad, no ofreció resistencia. La estructura se tambaleó por un instante, como un gigante herido, antes de desplomarse con un estruendo ensordecedor de madera astillada y metal oxidado que chocaba contra el hormigón. El ruido fue cataclísmico. Sofía soltó un grito ahogado y se escondió detrás de Elena, que se había quedado congelada en el sitio, el corazón martilleándole en el pecho. Una nube de polvo espeso y asfixiante llenó el aire, haciendo que todos tosieran. Durante un largo minuto, el único sonido fue el eco del derrumbe muriendo lentamente y el goteo incesante del agua, indiferente al drama humano. Leo estaba de pie en medio del desastre, jadeando, con los puños apretados y el pecho subiendo y bajando con violencia. Pero su rabia pareció evaporarse tan rápido como había llegado, reemplazada por una expresión de sorpresa. No miraba a su madre, sino a la pared que las cajas habían estado ocultando. Elena siguió su mirada, y el corazón se le detuvo. El impacto de una de las cajas más pesadas había abierto una enorme grieta en una sección de la pared que no era de hormigón, sino de un material más blando, como pladur. Era una herida abierta en el muro gris, una fractura en forma de telaraña. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de desesperación, sino de una curiosidad tensa y expectante. Leo, todavía sin decir palabra, dio un paso vacilante hacia la pared dañada. Se arrodilló, ignorando los trozos de madera y los clavos oxidados que cubrían el suelo. Acercó la mano a la grieta más grande, una abertura de varios centímetros de ancho. Elena lo observó, conteniendo la respiración. Vio cómo el vello del brazo de su hijo se erizaba. «Mamá», susurró, y su voz sonó extraña, despojada de su ira. «¡Ay! ¡Ay, corriente!». Elena se acercó lentamente, con Sofía todavía pegada a su falda. Se arrodilló junto a Leo y sintió lo que él decía. Una débil pero perceptible corriente de aire frío emanaba de la grieta. Era un aire gélido, mucho más frío que el del almacén, y olía diferente. No olía a óxido ni a humedad, sino a polvo seco y a un encierro antiguo, como el aire de una cripta que se abre por primera vez en un siglo. Una sensación extraña, un cosquilleo de intriga, comenzó a desplazar la pesada manta de la resignación. Leo golpeó suavemente con los nudillos la superficie de pladur junto a la grieta.
El sonido no fue el golpe seco y sólido del hormigón que conocían tan bien. Fue un toc, toc hueco, profundo, que vibró de una manera extraña. Volvió a golpear, más fuerte esta vez. El sonido resonó, confirmando sus sospechas. Detrás de esa falsa pared había un espacio vacío. Se miraron madre e hijo, y por primera vez en días, una emoción compartida los conectó: el misterio. El enfado de Leo había sido reemplazado por una excitación infantil. Sus ojos brillaban con una luz que Elena no había visto en meses. El instinto de supervivencia, que había estado adormecido, se despertó de golpe en Elena. Pero ahora estaba mezclado con algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Olvidando el hambre, el frío y el miedo, se concentró por completo en esa pared rota. ¿Qué había detrás? La pregunta flotaba en el aire polvoriento, cargada de posibilidades imposibles, un anzuelo irresistible en medio de su desolación. Era el primer bucle abierto. Sin necesidad de hablar, comenzaron a trabajar juntos. Usaron un trozo de metal afilado que encontraron entre los escombros como una palanca improvisada. El pladur, debilitado por la humedad oculta, se desmoronó con facilidad. Trozos grandes de yeso y cartón caían al suelo, revelando lo que había detrás. No era un simple hueco, era una estructura deliberada. Una pared de hormigón armado, lisa y de un gris más oscuro, se extendía detrás del falso muro. Y en el centro de esa pared, apenas visible bajo una capa de polvo y suciedad, estaba el contorno inconfundible de una puerta. Una puerta de acero macizo, sin pomo, sin cerradura visible, perfectamente enrasada con el hormigón. Era como la entrada a una caja fuerte, a un búnker. La piel de Elena se erizó. Esto no era parte del diseño original del almacén. Esto había sido construido después, en secreto, y luego ocultado deliberadamente tras una pared falsa. El misterio se profundizó, volviéndose más oscuro y mucho más intimidante. La puerta parecía impenetrable. Recorrieron sus bordes con los dedos, buscando un resquicio, un mecanismo oculto, pero no había nada. Era una losa de metal sellada. La frustración comenzó a reemplazar la excitación. Sofía, sintiendo la tensión, empezó a llorar en voz baja, un sonido lastimero que contrastaba con los golpes secos que Leo daba contra el acero. «Tiene que haber una forma de abrirla», gruñó él, su frustración volviendo a aflorar. Elena le puso una mano en el hombro para calmarlo. «Espera», dijo, su propia mente trabajando a toda velocidad. Recorrió con la mirada el desastre de las cajas rotas. Sus ojos se detuvieron en una larga y pesada barra de hierro, probablemente el eje de alguna maquinaria antigua. Era gruesa y estaba oxidada, pero era sólida. «Leo, ayúdame», ordenó, su voz ahora firme, la de una mujer con un propósito. Juntos, arrastraron la pesada barra hasta la puerta. La sensación del metal frío y áspero en sus manos era la de una llave, la de una promesa. Introdujeron un extremo de la barra en la delgada línea que separaba el marco de la puerta del muro de hormigón. Era un ajuste muy apretado. Elena sintió un pinchazo de duda. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si solo estaban perdiendo el tiempo? Pero la mirada decidida en el rostro de Leo la impulsó a seguir. «A la de 3», dijo él, posicionándose para hacer palanca. «1, 2, 3». Ambos empujaron con toda la fuerza de sus cuerpos. Al principio, no pasó nada. La barra se dobló ligeramente bajo la tensión y un gemido metálico resonó en el silencio. Apretaron los dientes, los músculos de sus brazos y espaldas, gritando de esfuerzo. Elena sintió el sudor frío correr por su frente, y entonces, con un chirrido agudo y desgarrador que les raspó los oídos, el metal cedió. Un pequeño hueco se abrió en la parte superior de la puerta. Una bocanada de aire aún más viciado y antiguo se escapó de la oscuridad. Un aliento fantasmal que les golpeó la cara. El olor era denso, de papel viejo, de cuero seco y de algo más, algo metálico y polvoriento. Se tomaron un momento para recuperar el aliento, sus corazones latiendo al unísono con una mezcla de esfuerzo y anticipación. El pequeño hueco que habían creado era una invitación a un mundo desconocido. Usando la única linterna que tenían, cuyo haz de luz era débil y amarillento, Elena apuntó hacia la oscuridad.
La luz temblorosa apenas penetraba la negrura, revelando solo un atisbo de un espacio pequeño, confinado, con paredes de hormigón desnudo. Era una habitación sin ventanas. Un cubo de cemento construido dentro del almacén más grande. Un búnker. La palabra volvió a la mente de Elena, esta vez con un peso más siniestro. ¿Quién construiría algo así y por qué lo ocultaría con tanto cuidado? El miedo, que había sido eclipsado por la curiosidad, regresó con fuerza. Un arrepio recorrió su espina dorsal. Esto se sentía peligroso. Se sentía como si estuvieran a punto de cruzar un umbral que no tenía retorno, profanando un secreto que alguien había enterrado con mucho esfuerzo. Con renovado vigor, volvieron a hacer palanca. Esta vez, el proceso fue más fácil. El metal, ya debilitado, protestó con una serie de crujidos y gemidos agónicos, hasta que finalmente, con un ruido sordo y definitivo, la puerta se abrió hacia adentro unos 30 centímetros, suficiente para que una persona pudiera pasar de lado. La oscuridad al otro lado era total, absoluta. Un vacío que parecía absorber la débil luz de su linterna. Elena sintió el impulso de retroceder, de cerrar la puerta y olvidarlo todo. La prudencia le gritaba que se alejara, pero la necesidad, la desesperación que la había llevado hasta allí, era una fuerza más poderosa. ¿Y si allí dentro había algo de valor? Herramientas, materiales que pudieran vender. Era una posibilidad remota, pero era la única que tenían. Dejó a Sofía al cuidado de Leo, con instrucciones estrictas de no moverse, y con el corazón en la garganta, se deslizó por la estrecha abertura hacia la habitación oculta. El aire frío y estancado la envolvió de inmediato. El haz de la linterna temblaba en su mano mientras barría el espacio. Era una oficina improvisada, tal como había sospechado. Mediría unos 3 metros por 4, un espacio claustrofóbico de puro hormigón. En una esquina había un escritorio de metal oxidado y una silla volcada. Sobre el escritorio, una gruesa capa de polvo cubría un teléfono de disco y un cenicero lleno de colillas petrificadas. Parecía una escena congelada en el tiempo, abandonada a toda prisa hacía décadas. El silencio aquí dentro era diferente, más profundo y opresivo que el del almacén. Era un silencio denso, pesado con el peso de los años y los secretos. Sintió como si el tiempo no hubiera pasado aquí, como si hubiera entrado en una burbuja del pasado. No había nada de valor aparente, solo los restos decrépitos de una oficina olvidada. La decepción fue un golpe amargo. Por un momento, sintió la estupidez de su esperanza. Había arriesgado todo por un cuarto vacío y polvoriento. Pero entonces, el haz de luz de la linterna se posó en el objeto más grande de la habitación, situado contra la pared del fondo. Era un archivador. Un pesado archivador de acero de 4 cajones, de estilo industrial, pintado de un color grisáceo que se había desconchado con el tiempo. Era una mole de metal que parecía anclada al suelo. A diferencia del resto de los muebles, no parecía cubierto por la misma capa gruesa de polvo, como si hubiera sido manipulado más recientemente que todo lo demás. Elena se acercó con cautela, su corazón comenzando a latir más rápido de nuevo. La presencia de aquel mueble en un lugar tan secreto y fortificado era anómala. Tiró del asa del primer cajón. Estaba cerrado. Probó con el segundo, el tercero y el cuarto. Todos estaban cerrados con llave. Un nuevo muro, una nueva frustración. Pero esta vez, Elena no sintió desesperación. Sintió un desafío. Sabía, con una certeza visceral que le erizó la piel, que lo que fuera que escondía aquel lugar estaba dentro de ese archivador. Regresó al almacén y le explicó la situación a Leo. Su hijo, en lugar de desanimarse, pareció aún más decidido. «Hay que abrirlo», dijo sin dudar. Sus ojos se encontraron de nuevo. La alianza forjada en el misterio ahora era un pacto inquebrantable. Dejaron a Sofía sentada sobre un saco de dormir con la linterna, su pequeña luz un faro de normalidad en medio de la extrañeza. Volvieron a coger la barra de hierro. Dentro de la pequeña oficina, el espacio era reducido y el trabajo incómodo. Metieron la punta afilada de la barra en el hueco entre el primer cajón y el cuerpo del archivador. El metal era mucho más grueso y resistente que el de la puerta. Hicieron palanca una y otra vez.
El único sonido era su propia respiración agitada y el chirrido agudo del metal protestando. El sudor les empapaba la ropa a pesar del frío. Era un combate de fuerza bruta contra un guardián silencioso, una batalla por desenterrar un secreto que se resistía a salir a la luz después de tantos años de oscuridad. Finalmente, con un chasquido violento que sonó como un hueso rompiéndose, la cerradura del primer cajón saltó. El metal se dobló hacia afuera, dejando un borde afilado y dentado. Leo y Elena se detuvieron, jadeando, sus pechos subiendo y bajando. Miraron el cajón dañado. Luego se miraron el uno al otro. El momento de la verdad había llegado. Con las manos temblorosas, Elena agarró el asa del cajón y tiró. Se deslizó hacia afuera con un chirrido metálico, pesado como si estuviera cargado. El haz de la linterna de Sofía, que ahora apuntaba desde la puerta, iluminó el interior. Y Elena ahogó un grito. El cajón estaba abarrotado, completamente lleno de bolsas de plástico transparentes, selladas al vacío. Y dentro de cada bolsa, perfectamente ordenados, había fajos y fajos de billetes, cientos de ellos. No eran euros, eran de colores vivos, con rostros desconocidos y cifras astronómicas. Eran pesetas, millones y millones de pesetas, una fortuna de un tiempo pasado, escondida y olvidada. La visión era tan irreal, tan abrumadora, que por un instante Elena pensó que estaba alucinando a causa del hambre y el estrés. El brillo satinado del plástico, los colores vibrantes del dinero, la increíble cantidad. Era un tesoro de cuento de hadas encontrado en medio de una pesadilla industrial. Leo se quedó sin palabras, sus ojos abiertos como platos, pasando de la incredulidad al asombro puro. Sacaron una de las bolsas. Era pesada, compacta. A través del plástico, podían ver los rostros de Manuel de Falla y Juan Carlos I en los billetes de 5.000 y 10.000 pesetas. Eran tantos que era imposible calcular la cantidad a simple vista. Elena sintió un mareo, una mezcla vertiginosa de euforia y un miedo profundo. Esto era más que suerte. Esto era peligroso. Un dinero así no se esconde en un búnker secreto por buenas razones. La pregunta ya no era qué había en el archivador, sino de dónde demonios había salido todo ese dinero y por qué alguien lo había dejado atrás. La alegría inicial fue rápidamente reemplazada por un temor helado. Forzaron el segundo cajón y encontraron más de lo mismo. Más bolsas selladas al vacío, más fajos de pesetas. El suelo de la pequeña oficina empezó a cubrirse con una alfombra de riqueza inútil y peligrosa. Elena se sentía como si hubiera caído por la madriguera del conejo a un mundo donde la lógica no aplicaba. ¿Qué valor tenían ahora esas pesetas? ¿Se podían cambiar? ¿Era legal? Millones de preguntas sin respuesta se arremolinaban en su cabeza, creando un zumbido ensordecedor. Se sentía abrumada, como si estuviera ahogándose, no en agua, sino en un mar de papel moneda obsoleto. Era la respuesta a todas sus plegarias, pero venía envuelta en un misterio tan denso y oscuro que la aterrorizaba. Podía sentir el peso de aquel dinero, no solo su peso físico, sino el peso de su historia. Una historia que intuía que estaba manchada de algo terrible. El descubrimiento del tesoro no era el final del misterio, era el verdadero comienzo. El tercer cajón no contenía dinero. Cuando lo abrieron, un olor diferente llenó el aire, el aroma seco y penetrante del cuero viejo y el papel amarillento. El cajón estaba lleno de libros de contabilidad, varios volúmenes grandes, encuadernados en cuero negro y granate, con los lomos marcados simplemente con años: 1991, 1992, 1993. Elena sacó uno, el correspondiente a 1992. El cuero estaba frío y rígido al tacto. Lo abrió con cuidado y las páginas crujieron como hojas secas. Estaban llenas de una caligrafía apretada y meticulosa, columnas de nombres, fechas y cifras. No eran cuentas de una empresa normal. Los conceptos eran crípticos: pasaje, documentación, facilitación. Y junto a los nombres, muchos de los cuales sonaban extranjeros, había cantidades de dinero anotadas en pesetas, sumas que a menudo coincidían con los ahorros de toda una vida. Elena sintió un escalofrío. Esto no era un libro de contabilidad, era un registro de transacciones ilícitas.
un catálogo de desesperación humana convertida en cifras. Hojeó las páginas, el corazón latiéndole con un ritmo sordo y pesado. Los nombres y los números se volvían un borrón, pero la impresión general era clara. Esto detallaba una operación a gran escala, una red. El almacén no era solo un escondite para el dinero, era el centro de operaciones. La piel se le puso de gallina al darse cuenta de que estaba sentada en el epicentro de un crimen olvidado. El dinero en los otros cajones de repente cobró un sentido mucho más siniestro. No era el botín de un robo a un banco. Era el resultado de miles de pequeñas extorsiones, la suma de las esperanzas rotas de innumerables personas. El peso de los libros en sus manos se sentía inmenso, como si contuvieran las almas de todas aquellas víctimas anónimas. El frío de la habitación pareció intensificarse, y Elena tuvo la sensación de que no estaban solos, de que los fantasmas de aquellos a quienes les habían robado el futuro todavía rondaban por ese búnker de hormigón, sus susurros atrapados entre las páginas de cuero. El último cajón, el cuarto, era el más ligero. Cuando Leo lo abrió, reveló un contenido mucho más modesto, pero quizás más inquietante. Dentro, cuidadosamente colocada sobre un paño de terciopelo descolorido, había una pequeña caja de madera. No estaba cerrada con llave. Elena la levantó, sus dedos temblando ligeramente. Era una simple caja para guardar cintas de casete. La abrió. Contenía una docena de casetes de audio estándar, cada uno con una etiqueta blanca y minimalista. En las etiquetas no había nombres, solo fechas escritas a mano con un bolígrafo azul. Fechas que correspondían a los años de los libros de contabilidad. 12 de marzo de 1992, 28 de abril de 1992, 7 de junio de 1993. Eran grabaciones. ¿Grabaciones de qué? El plástico negro de las cintas parecía absorber la luz, guardando sus secretos de audio en silencio. Eran una pieza más del rompecabezas, una pieza que prometía dar voz a los números silenciosos y a los nombres anónimos de los libros de contabilidad. Elena sostuvo una de las cintas en la palma de su mano. Se sentía extrañamente pesada, cargada de potencial. El magnetofón, una tecnología de su propia juventud, ahora se sentía como un artefacto antiguo, una reliquia de otro tiempo. Pero en ese momento, se dio cuenta de que esas cintas eran la clave para entenderlo todo. Los libros de contabilidad mostraban el qué. Las cintas, sospechaba, revelarían el cómo y, lo más aterrador, el quién. Se guardó una de las cintas en el bolsillo de su abrigo. El plástico se sentía frío contra su piel. Miró a Leo, cuyo rostro reflejaba su misma mezcla de asombro y temor. Habían descendido a la madriguera del conejo y, en lugar de un país de las maravillas, habían encontrado la contabilidad secreta de un crimen masivo. La pregunta ya no era cómo sobrevivir en el almacén. La pregunta ahora era qué iban a hacer con un secreto tan grande y tan peligroso que alguien se había tomado la molestia de enterrarlo en una tumba de hormigón. Recogieron uno de los libros de contabilidad, el más grueso, y un puñado de las bolsas de dinero más pequeñas. Era demasiado para moverlo todo, y demasiado peligroso dejarlo a la vista. Con un esfuerzo monumental, empujaron el archivador de nuevo a su sitio, tratando de disimular el daño lo mejor posible. Luego, arrastraron la puerta de acero hasta cerrarla, dejando solo una pequeña rendija. Finalmente, apilaron algunos de los escombros de las cajas de madera contra la pared de pladur rota, un intento patético de ocultar su descubrimiento. No engañaría a nadie que supiera lo que buscaba, pero les daría tiempo. Regresaron a su pequeño campamento, el libro y el dinero escondidos bajo sus sacos de dormir. Sofía se había quedado dormida con la linterna en la mano, su rostro pacífico un doloroso contraste con el caos que acababa de desatarse en sus vidas. Elena se sentó en la oscuridad. El frío ya no era su principal enemigo. Un miedo mucho más profundo y complejo se había apoderado de ella. El almacén ya no era solo una ruina, se había transformado en el escenario de un crimen. Cada sombra parecía más larga, cada sonido del viento a través de los agujeros del techo sonaba como un susurro. La inmensidad del lugar, antes solo deprimente, ahora se sentía amenazadora, como si las paredes de hormigón tuvieran memoria. Elena sintió el contorno de la cinta de casete en su bolsillo. Era un objeto pequeño, pero contenía un poder inmenso y desconocido.
Era la voz de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La supervivencia había dado paso a un misterio que los superaba por completo. Ya no se trataba de encontrar comida o calor. Se trataba de un tesoro maldito, de libros que documentaban la miseria humana y de cintas que guardaban las voces de los verdugos o de las víctimas. Se sentía atrapada entre un pasado terrible que acababa de desenterrar y un futuro incierto y peligroso que ese descubrimiento había creado. La pregunta resonaba en el silencio helado. ¿Qué historia contaban esas cintas? Elena miró a sus hijos durmiendo. Su instinto protector, que la había llevado a cometer el error de comprar aquel lugar, ahora gritaba con una urgencia renovada. Pero esta vez, el peligro no era el hambre o el desahucio. Era un peligro sin nombre, sin rostro, vinculado a la fortuna que ahora yacía a pocos metros de ellos. Sabía que no podía ignorarlo. No podía simplemente tomar el dinero y huir, asumiendo que fuera posible. Los libros y las cintas eran una prueba, un testimonio. Tenían una responsabilidad, pero cumplir con ella podría ponerlos en un peligro mortal. Se sentía como si hubiera abierto la caja de Pandora. La esperanza que había surgido del descubrimiento se había agriado, convirtiéndose en un veneno lento de miedo y paranoia. La noche en el almacén nunca había sido tan oscura, y Elena tuvo la certeza de que, sin importar lo que hicieran, sus vidas habían cambiado para siempre en el momento en que Leo derribó aquella pila de cajas viejas. El misterio solo acababa de empezar. La primera misión de Elena fue conseguir un reproductor de casetes. La idea de gastar un solo céntimo de los escasos 200 euros que le quedaban era una tortura. Pero la necesidad de saber qué contenían aquellas cintas era una fuerza más poderosa que la prudencia. Dejó a los niños en el almacén con la promesa de volver pronto. Una promesa que sonó hueca en la inmensidad fría del lugar. El camino a la ciudad fue una marcha forzada impulsada por la adrenalina y el miedo. En una callejuela mugrienta, encontró una tienda de segunda mano que olía a polvo y a vidas pasadas. Sobre una estantería desordenada, vio un reproductor de casetes portátil, de plástico negro y barato, con los botones amarillentos por el tiempo. 10 euros. El intercambio de billetes por el aparato se sintió como una transacción ilícita, un pacto con un destino desconocido. Apretó el plástico frío en sus manos durante todo el camino de vuelta. El objeto se sentía a la vez como una llave y como una bomba de relojería en su bolsillo. La noche cayó sobre el polígono industrial como un sudario, envolviendo el almacén en una oscuridad casi absoluta. Sofía y Leo dormían, agotados por el frío y la tensión, acurrucados bajo una montaña de mantas raídas. Ese era el momento. Con las manos temblorosas, Elena sacó el reproductor. El plástico barato crujió bajo la presión de sus dedos. Se sentó en el suelo de hormigón, lejos de sus hijos, creando un pequeño círculo de intimidad con la débil luz de la linterna. Sacó la primera cinta de su bolsillo. La etiqueta, 12 de marzo de 1992, la miraba fijamente. El acto de abrir la tapa del reproductor, un chasquido de plástico seco, resonó en el silencio como un disparo. Introdujo el casete. El mecanismo se sentía tosco y viejo. Su corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos, un tambor sordo que marcaba el compás de su pánico. Respiró hondo, el aire helado quemándole los pulmones, y con un dedo tembloroso apretó el botón de play. Fue un punto de no retorno. Los primeros segundos fueron un siseo áspero, el sonido del tiempo y el abandono grabado en la cinta magnética. Un ruido blanco que llenaba el vacío y le erizaba la piel. Elena se llevó los auriculares baratos a los oídos, aislándose del mundo, sumergiéndose por completo en el pasado. Y entonces, a través de la estática, emergió una voz. Era la voz de un hombre. No era ni alta ni baja, pero poseía una calma glacial, una autoridad que no necesitaba alzar el tono para imponerse. Hablaba un español perfecto, preciso, cada palabra cortada como un diamante. Un escalofrío inmediato recorrió la espina dorsal de Elena. No había ira en la voz, ni emoción alguna, solo un control férreo y una paciencia depredadora. Era la voz de alguien acostumbrado a tener el poder absoluto en cualquier habitación en la que entrara. Aunque la calidad de la grabación era pobre, la esencia de aquel hombre, su frialdad,
Se transmitía con una claridad aterradora que se le clavó directamente en el alma. La grabación continuó. La voz calmada comenzó a hacer preguntas. Y otra voz respondió. Era también un hombre, pero su español era torpe, quebrado por un acento extranjero y por un miedo tan palpable que Elena sintió que se ahogaba. La voz temblaba, tropezaba con las palabras, suplicaba. Por favor, señor, yo tengo el dinero, casi todo, mi familia. La voz autoritaria lo interrumpió no con brusquedad, sino con una suavidad que era aún más aterradora. Casi todo no es todo, amigo. Las reglas son claras. Los papeles tienen un precio, la seguridad de su familia también. Elena sintió que el estómago se le encogía en un nudo apretado y doloroso. Esto no era una negociación, no era una reunión de negocios. Estaba escuchando, en tiempo real, el sonido de un alma humana siendo aplastada bajo el peso de la extorsión. El aire en sus pulmones se sintió denso y pesado, y tuvo que luchar contra el impulso de arrancarse los auriculares y gritar. La conversación, si se le podía llamar así, escaló rápidamente. La voz fría y calculadora comenzó a detallar las consecuencias del impago. No eran amenazas de violencia directa, sino algo mucho más cruel y sofisticado. Hablaba de una llamada anónima a las autoridades, de la deportación, de la imposibilidad de volver a ver a su familia. Mencionaba detalles íntimos sobre la esposa y los hijos del otro hombre, demostrando que había hecho sus deberes. La voz aterrorizada se rompió por completo. Lo que siguió fue el sonido inequívoco de un hombre llorando, sollozos ahogados y desesperados que parecían salir directamente del infierno. Elena sintió una oleada de náusea. Cerró los ojos con fuerza, pero la imagen era indeleble en su mente. Un hombre desesperado, atrapado en esa misma oficina oculta, entregando los ahorros de toda su vida a un monstruo de voz tranquila. El sonido de los sollozos del hombre en la cinta se mezcló con el latido frenético de su propio corazón. Con manos que no le obedecían, Elena detuvo la cinta. El silencio repentino fue casi tan ensordecedor como los sollozos. Abrió el libro de contabilidad, buscando la entrada correspondiente al 12 de marzo de 1992. Y allí estaba, un nombre que no reconoció, pero junto a él, una cifra, 800.000 pesetas, y una anotación, pago final, pasaje cerrado. Las cifras frías y ordenadas en la página de repente cobraron una vida horrible. Ya no eran solo números, eran la cuantificación de una vida destrozada, el precio de la desesperación de un hombre, el dinero que había encontrado, aquella fortuna que por un instante pareció una bendición, ahora se sentía contaminado, sucio. Cada billete estaba manchado con las lágrimas y el miedo de personas como el hombre de la cinta. La realización la golpeó con una fuerza física, dejándola sin aliento. No había encontrado un tesoro, había encontrado la evidencia de un crimen atroz, y la riqueza era el producto de una miseria humana sin límites. Puso otra cinta, de un año después. La voz autoritaria era la misma, inmutable, pero la víctima era diferente. Esta vez era una mujer, su voz apenas un susurro tembloroso mientras rogaba por sus hijos. El guión era idéntico, promesas de papeles, de un pasaje seguro, de una nueva vida, que se convertían en una trampa de extorsión. Elena empezó a entender la verdadera naturaleza de la operación. Este almacén, en los años previos a la llegada del euro, había sido el centro neurálgico de una red criminal que se aprovechaba de la vulnerabilidad de los inmigrantes indocumentados. Les quitaban hasta la última peseta, sus sueños convertidos en fajos de billetes. El dinero en efectivo, el beneficio de esta crueldad, se convirtió en un lastre con el cambio de moneda, demasiado difícil de cambiar en grandes cantidades sin levantar sospechas, y por eso fue escondido, enterrado en su búnker de hormigón, una fortuna olvidada construida sobre un cementerio de esperanzas. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla febril. Elena se sentía como un fantasma en su propia vida, obsesionada por las voces de las cintas que escuchaba en secreto cada noche. Apenas comía, el hambre física reemplazada por una náusea moral que no la abandonaba. El dinero, escondido bajo su cama improvisada, ya no representaba una salida, sino una condena. Su presencia era un recordatorio constante del horror que había descubierto.
un secreto tóxico que envenenaba el aire a su alrededor. No se atrevía a contárselo a Leo. ¿Cómo podía cargar a su hijo adolescente con un peso tan terrible? Pero él notaba el cambio en ella. La nueva capa de miedo, más profundo y oscuro que la simple desesperación que ahora la envolvía. La atmósfera en el almacén se volvió insoportable, cargada con la electricidad de un secreto que era demasiado grande para ser contenido por aquellas paredes de hormigón. Elena sentía que estaba al borde de la locura. Fue una tarde gris cuando el mundo exterior irrumpió en su santuario de miseria. Un sonido la sacó de su estupor. No era el viento ni el goteo del agua. Era el crujido inconfundible de neumáticos sobre la grava del exterior, seguido del ronroneo suave y potente de un motor de lujo. Un coche. Aquí, en este cementerio industrial. El corazón de Elena dio un salto violento y se alojó en su garganta. El pánico, puro e instintivo, se apoderó de ella. Sin pensarlo, agarró el libro de contabilidad y el reproductor de casetes y los escondió bajo un montón de lonas sucias. Hizo una señal a Leo y Sofía para que permanecieran en silencio, con un dedo en los labios y una mirada de terror que ellos entendieron al instante. El motor del coche se apagó, y el silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Se oyó el sonido de una puerta de coche cerrándose con un clic sólido y caro. Alguien estaba allí. Alguien había venido a buscarlos. Un hombre apareció en la entrada abierta del almacén, su silueta recortada contra la luz gris del día. Era un anciano, quizás de unos 80 años, pero se movía con una confianza y una rectitud que desmentían su edad. Llevaba un abrigo de cachemira oscuro y unos zapatos italianos que parecían absurdamente fuera de lugar en aquel entorno de óxido y podredumbre. Su pelo era blanco y estaba perfectamente peinado. Su rostro, surcado de arrugas, podría haber sido el de un abuelo bondadoso, pero sus ojos, pequeños y brillantes, eran increíblemente agudos. Recorrieron el interior del almacén con una mirada rápida y calculadora, absorbiendo cada detalle, la miseria de Elena y sus hijos, el desorden, la ruina. Era como un rey visitando el más pobre de sus suburbios. El hombre sonrió, una sonrisa afable que no llegó a sus ojos, y dio un paso hacia el interior del almacén, sus zapatos caros haciendo un ruido sordo sobre el hormigón fracturado. «Buenas tardes», dijo, su voz con un tono cálido y cultivado. «Perdone que la moleste. Soy el señor Carmona». Se acercó a Elena, extendiendo una mano suave y cuidada. Elena la estrechó, su propia mano áspera y sucia, sintiéndose inadecuada. La de él era fría, pero no fue el tacto lo que la heló, fue la voz. Era más vieja, con la aspereza que dan los años y los cigarros caros, pero la cadencia, el control, la melodía subyacente, era inconfundible. Era la voz de las cintas. Un relámpago de hielo puro recorrió las venas de Elena, paralizándola por dentro. Sintió que la sangre se le retiraba del rostro, y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura, para que el terror absoluto no se reflejara en sus ojos. Estaba de pie, cara a cara, con el arquitecto del sufrimiento que había estado escuchando durante noches. El monstruo tenía un nombre y un rostro, y le estaba sonriendo con amabilidad. Carmona hizo un gesto de falso pesar mientras sus ojos evaluaban el estado deplorable del almacén. «He oído en el ayuntamiento que esta vieja ruina finalmente se había vendido. No podía creer que alguien quisiera vivir aquí», dijo, su tono lleno de una compasión teatral. «Soy promotor inmobiliario. De hecho, soy dueño de la mayor parte de este polígono. Tengo grandes planes para revitalizar toda la zona, construir algo nuevo, útil». Hablaba con la facilidad de un hombre acostumbrado a los discursos públicos, a ser admirado, un filántropo, un pilar de la comunidad. La disonancia entre el hombre que tenía delante y las grabaciones que había escuchado era tan grande que Elena se sintió mareada, como si la realidad misma se estuviera doblando. Se sentía como un ratón siendo estudiado por una cobra que fingía ser un pájaro cantor y sabía que cada palabra amable era una mentira calculada. «Mire», continuó Carmona, adoptando un tono confidencial, «este lugar no es apto para nadie, y mucho menos para una dama y unos niños. Es peligroso, insalubre, una auténtica responsabilidad». Se detuvo.
mirándola directamente a los ojos. Le haré un favor. Se lo quitaré de las manos. Le ofrezco 5.000 euros, en efectivo, ahora mismo. Puede coger ese dinero, llevarse a sus hijos y buscar un lugar decente, un verdadero hogar. La oferta quedó flotando en el aire viciado. 5.000 euros. Era más dinero del que Elena había visto junto en años. Era suficiente para un depósito, para empezar de nuevo, para escapar de aquella pesadilla. Por una fracción de segundo, la tentación fue una fuerza física que casi la hizo ceder. Era la salida fácil, el camino de la supervivencia. Pero sabía, con una certeza absoluta que le helaba los huesos, que era una trampa. Era el precio de su silencio. Elena tragó saliva, la garganta seca. El miedo luchaba contra una incipiente y suicida oleada de desafío. Es muy generoso, señor, pero necesito tiempo para pensarlo, balbució, las palabras apenas audibles. Fue en ese preciso instante cuando la máscara de Carmona se resquebrajó. La sonrisa afable se desvaneció como si nunca hubiera existido. Sus labios se apretaron en una línea fina y dura. Los ojos amables se convirtieron en dos esquirlas de hielo, fríos y desprovistos de toda emoción. Dio un paso imperceptible hacia ella, y todo el calor y la falsa benevolencia se evaporaron, dejando solo al depredador que había estado oculto debajo. El filántropo había desaparecido. Frente a ella solo quedaba el hombre de las cintas, y su paciencia, al parecer, se había agotado. El cambio fue tan repentino y completo que a Elena se le cortó la respiración. Su voz, cuando volvió a hablar, era un susurro bajo y sibilante, despojado de toda amabilidad. Era la voz de la cinta, la voz de las pesadillas. Escuche con atención, siseó, su mirada desviándose por un segundo hacia el rincón donde Leo y Sofía se acurrucaban, observando en silencio. Este es un barrio muy peligroso, lleno de gente desesperada. Su mirada volvió a clavarse en la de Elena, dura y penetrante. Una madre soltera con hijos debería tener mucho cuidado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras la aplastara. Los accidentes ocurren. La amenaza, velada pero inequívoca, quedó suspendida en el aire gélido, más peligrosa que cualquier grito. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y caminó con calma hacia su coche de lujo. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Aceptarías el dinero manchado de sangre para asegurar la supervivencia de tus hijos? ¿O arriesgarías todo lo que tienes para buscar justicia, sabiendo que el hombre más poderoso de la ciudad ahora te considera una amenaza? El sonido del motor de lujo se desvaneció en la distancia, dejando un silencio que era 1000 veces más pesado y amenazador que el ruido. Elena se quedó inmóvil, paralizada en medio del vasto y helado almacén. La amenaza de Carmona, los accidentes ocurren, no era una onda en el aire, sino una entidad física que se había quedado con ella, un veneno helado inyectado directamente en su torrente sanguíneo. Podía sentirlo extendiéndose por sus venas, paralizando sus músculos, robándole el aliento. Sus ojos estaban fijos en el rectángulo de luz gris de la entrada, esperando, temiendo que la silueta del anciano reapareciera en cualquier momento. El olor a óxido y humedad se mezcló con un nuevo aroma, el del miedo puro y destilado. Cada goteo de agua del techo desvencijado sonaba ahora como el segundero de un reloj que marcaba el tiempo que le quedaba de vida. Su corazón latía con una violencia sorda contra sus costillas, un animal enjaulado buscando una salida que no existía. Leo y Sofía seguían acurrucados en el rincón, sus pequeños cuerpos convertidos en estatuas de terror. La mirada de Leo ya no era de resentimiento, sino de un miedo primario que lo hacía parecer mucho más joven de sus 16 años. Sofía tenía el rostro enterrado en la chaqueta de su hermano, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Elena sintió que sus piernas fallaban y se arrodilló, el impacto de sus rodillas contra el hormigón fracturado apenas registrado. Se arrastró hacia ellos, sus movimientos torpes y desesperados. Los abrazó, atrayéndolos hacia sí con una fuerza que pretendía ser reconfortante, pero que solo delataba su propio pánico. Sintió sus cuerpos temblar contra el suyo. «Shh, ya pasó, ya se fue», susurró, pero las palabras eran ceniza en su boca. Su propia piel estaba fría y húmeda.
y sus manos temblaban incontrolablemente. No podía protegerlos. Había traído el monstruo directamente a su puerta, y ahora los había marcado como sus próximas víctimas. El peso del secreto que había desenterrado la aplastaba. El dinero, esa fortuna en pesetas obsoletas, ya no era un tesoro, era una maldición, era el motivo, era la razón por la que el monstruo había vuelto. Los libros de contabilidad y las cintas no eran solo pruebas de un crimen pasado, se habían convertido en su sentencia de muerte. Si se los entregaba a Carmona, compraría su silencio y su supervivencia, pero se convertiría en cómplice, permitiendo que el horror permaneciera enterrado para siempre. Si intentaba usarlos para buscar justicia, él cumpliría su amenaza. Los accidentes ocurren. La frase resonaba en su cabeza una y otra vez. Se imaginó un incendio en el almacén, un derrumbe accidental del techo, un atropello en la carretera desierta del polígono. Carmona era un hombre poderoso, un filántropo aclamado. ¿Quién creería la historia de una mujer desesperada que vivía en la indigencia? Se sentía atrapada en una telaraña, y cada movimiento que hacía solo servía para alertar a la araña. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud tortuosa. El sol comenzó a descender, y las columnas de luz que se filtraban por el techo se tiñeron de un naranja sangriento antes de desvanecerse en un crepúsculo gris y melancólico. La paranoia de Elena se agudizó con la oscuridad creciente. Cada crujido del metal del almacén al enfriarse, cada ráfaga de viento que silbaba a través de los agujeros, cada correteo distante de las ratas, sonaba como los pasos sigilosos de los hombres de Carmona que venían a cumplir su promesa. No se atrevía a encender la linterna, temiendo que su débil luz pudiera ser un faro que los delatara. Se quedaron en la penumbra, un pequeño grupo de 3, acurrucados juntos por el calor y el miedo, escuchando la sinfonía aterradora de la noche industrial. Elena no había sentido tanto miedo en su vida. Era un miedo que le secaba la boca, que le apretaba el pecho y que le hacía imposible pensar con claridad. Estaban solos, expuestos, y esperando un final que parecía inevitable. Mientras la última luz del día se extinguía, un nuevo sonido cortó la tensión. No era el ronroneo de un motor de lujo, era un sonido metálico, un chirrido agudo y constante de metal arrastrándose sobre la grava. Un carro. Alguien empujaba un carro de mano en el exterior. Elena contuvo la respiración, su cuerpo entero tenso como la cuerda de un violín. ¿Era él? Había vuelto ya, pero el sonido no era amenazador. Era lento, laborioso, el sonido del trabajo duro y no de la violencia inminente. Una silueta apareció en la entrada, pero no era la figura erguida y elegante de Carmona. Era una figura encorvada, delgada, que se recortaba contra el cielo morado del anochecer. La figura se detuvo, observando el interior del almacén con una curiosidad cautelosa. Llevaba ropa gastada y una gorra de lana calada hasta las cejas. Elena sintió un nuevo tipo de aprensión. No el terror de antes, sino la desconfianza hacia un extraño en un lugar donde la soledad era su única defensa. El hombre dio un paso vacilante hacia el interior. A la luz incierta, Elena pudo ver que era un anciano, incluso más viejo que Carmona, pero de una manera completamente diferente. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, curtido por el sol y el viento, y sus manos, que agarraban el mango de un destartalado carro de chatarra, eran nudosas y estaban cubiertas de callos y grasa. Olía a aceite, a metal oxidado y a tierra. Sus ojos, sin embargo, eran increíblemente vivos y penetrantes bajo unas cejas pobladas y grises. No mostraban malicia, sino una profunda fatiga y una sabiduría cautelosa. Miró a Elena y a los niños, y su expresión se suavizó con una mezcla de sorpresa y compasión. No pretendía asustar, dijo, su voz rasposa y baja, como piedras rozando entre sí. Vivo aquí cerca. Vi el coche caro. No es habitual ver coches así por esta zona muerta. Su mirada era inquisitiva, preocupada. Elena no sabía qué decir. Su instinto le gritaba que no confiara en nadie, que cualquier conversación era un riesgo. Pero algo en la mirada directa y sin adornos del anciano la desarmó. Era un hombre de negocios, balbució, la mentira sonando débil incluso para sus propios oídos. El anciano asintió lentamente.
sus ojos sin apartarse de los de ella. Un hombre de negocios alto, de pelo blanco, que viste como si fuera el dueño del mundo, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. El corazón de Elena dio un vuelco. El anciano había visto a Carmona. Lo había observado. El miedo y la esperanza lucharon en su interior. ¿Podía este extraño ser una ayuda? ¿O era simplemente otro peligro? Otro par de ojos que la habían visto, que podían informar de su presencia. El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas sin formular. El anciano parecía estar sopesando algo, su mandíbula apretándose bajo la barba de varios días. Ese hombre, comenzó el anciano, su voz bajando a un susurro conspirador. ¿Le ha hecho una oferta por esta chatarra de almacén? Elena se sorprendió por la agudeza de la pregunta. Asintió con la cabeza, incapaz de formar palabras. El anciano soltó una risa seca, sin alegría. Lo imaginaba. Conozco a su calaña. Lleva 30 años intentando hacerse con todo este polígono, pedazo a pedazo. Se acercó un poco más, su voz ahora apenas audible por encima del viento. ¿Le ha dicho su nombre? Se ha presentado como el señor Carmona. Cuando Elena asintió de nuevo, una sombra de puro terror cruzó el rostro curtido del anciano. El cambio fue tan drástico que a Elena se le heló la sangre. La curiosidad del hombre se había transformado en un miedo visceral, el miedo de alguien que vea un fantasma de su pasado. El anciano retrocedió un paso, sus ojos muy abiertos, y se persignó con una mano temblorosa. «Dios nos guarde», murmuró, su voz un hilo. El terror del anciano era genuino y contagioso. Elena sintió que su propio pánico, que había estado latente, volvía a despertarse con toda su fuerza. «¿Qué pasa? ¿Quién es él?», preguntó, su voz temblando. El anciano la miró, y en sus ojos vio el reflejo de un horror antiguo. «¿Quién es?» «Es el diablo en persona», siseó. «Aquí la gente mayor no lo llama Carmona. Tenemos otro nombre para él». Hizo una pausa, mirando a su alrededor, a las sombras profundas del almacén, como si las paredes pudieran oír. «Este lugar, este maldito almacén, nosotros lo llamábamos la última parada». La frase cayó en el silencio como una piedra en un pozo. La última parada. Las palabras resonaron con un eco siniestro, evocando imágenes de finales, de viajes sin retorno. Un escalofrío violento sacudió a Elena de la cabeza a los pies. El apodo confirmaba sus peores temores. Daba un nombre a la maldad que había sentido impregnada en el hormigón. «Mi nombre es Arturo», dijo el anciano, como si necesitara anclarse a la realidad. «He vivido en mi chabola, al final de este camino, durante más de 30 años. Lo he visto todo, he oído todo». Su mirada se perdió en la distancia, viajando atrás en el tiempo. En los años 90, antes del euro, este lugar no era un almacén, era una boca del infierno. Veíamos a gente entrar, gente asustada, como ustedes, gente que no hablaba bien nuestro idioma, con los ahorros de su vida cosidos en la ropa. Venían a ver a un hombre importante que les prometía papeles, un pasaje para una nueva vida. La descripción de Arturo era un eco perfecto de lo que Elena había deducido de los libros y las cintas. La historia que había desenterrado no era solo suya, era parte de la memoria oculta y aterrorizada de aquel lugar olvidado. Estaba escuchando la pieza humana que le faltaba al rompecabezas. La voz de Arturo se quebró, cargada de un dolor que el tiempo no había podido borrar. «Yo tenía un amigo. Se llamaba Javier. Llegó de su país con las manos vacías y la cabeza llena de sueños. Trabajó como un animal durante años, ahorrando cada céntimo para traer a su mujer y a su hija». Los ojos de Arturo se llenaron de lágrimas que no derramó. Un día vino a verme, emocionado. Me dijo que había encontrado a un hombre, un benefactor, que le iba a conseguir los papeles. Solo tenía que venir aquí, a la última parada, para hacer el último pago. Arturo se detuvo, tragando saliva con dificultad. El aire en el almacén se volvió denso, pesado con la tragedia que estaba a punto de ser contada. Elena sintió el dolor de Arturo como si fuera propio, el dolor de la pérdida y la impotencia. La historia de Javier era la historia de todos los nombres anónimos en el libro de contabilidad. «Lo acompañé hasta la entrada de este callejón», continuó Arturo, su voz un susurro ronco. «Él estaba feliz. Me dijo,
Mañana, Arturo, empiezo mi nueva vida. Entró en este almacén. Era de día, como ahora. Yo esperé horas, pero Javier nunca salió. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto y devastador. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La historia de Arturo no era una teoría ni un rumor. Era un testimonio. El frío dato del libro de contabilidad. Pago final, pasaje cerrado. Ahora tenía un rostro, un nombre y una tragedia insondable. Las voces de las cintas, los sollozos del hombre suplicando. Todo cobró un sentido terrible y personal. Carmona no solo robaba dinero, hacía desaparecer a la gente. La última parada. Ahora entendía el verdadero y horrible significado de ese nombre. Era el lugar donde las vidas y las esperanzas terminaban. Carmona no deja cabos sueltos, dijo Arturo, su voz sacándola de su trance de horror. Si ha venido a verla, si le ha hecho una oferta, es porque sabe que este lugar se ha vendido y quiere recuperar lo que sea que dejara aquí dentro. Y si usted duda, si usted se convierte en un problema, él no se detendrá. La advertencia era innecesaria. Elena ya lo sabía. La amenaza de Carmona no había sido una hipérbole. Era una declaración de intenciones. Miró a sus hijos, sus rostros pálidos en la penumbra, y una nueva determinación, nacida del terror más absoluto, se apoderó de ella. No podía quedarse allí. No podía esperar a que el accidente ocurriera. Tenía que huir. Tenía que protegerlos. Su instinto de supervivencia, que había estado paralizado por el miedo, ahora gritaba con una claridad ensordecedora. «¡Corre! ¡Ahora! Tienes que salir de aquí. Ahora mismo», dijo Arturo, como si leyera sus pensamientos. Su miedo se había transformado en una urgencia protectora. «No puedes ir a la policía. Él es dueño de la mitad de la ciudad. Nadie te creerá. Te tomarán por loca». Miró a su alrededor, su mente práctica buscando una solución. «Mi chabola, no es mucho, pero es más segura que esto. Está oculta y nadie sabe que vivo allí. Vengan conmigo. Esperaremos a que la noche sea más cerrada y se moverán. Él no esperará que tengan un lugar a donde ir». La oferta del anciano era un salvavidas en medio de un océano de tiburones. Un completo desconocido, un guardián de la historia trágica del lugar. Se estaba convirtiendo en su único aliado, en su única esperanza de sobrevivir a la noche que se cernía sobre ellos. Elena asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. La confianza en aquel hombre era un salto de fe, pero era el único salto que podía dar. La espera fue una agonía. Cada minuto se estiraba como una eternidad, lleno de un silencio premonitorio. Arturo había regresado a su chabola para asegurarse de que el camino estuviera despejado, prometiendo volver con una señal. Mientras tanto, Elena se movió con una rapidez febril y silenciosa. No había mucho que empacar. Sus vidas cabían en un par de mochilas. Pero había dos cosas que eran más importantes que la comida o la ropa. Con manos temblorosas, desenterró el pesado libro de contabilidad y el reproductor de casetes de su escondite. También agarró un puñado de las cintas etiquetadas. Eran objetos pesados, peligrosos, pero eran la única prueba del horror, la única arma que tenía. Los metió en el fondo de su propia mochila, el peso de la evidencia, un ancla que la conectaba a la terrible verdad. Sabía que llevarlos consigo era un riesgo inmenso, pero dejarlos atrás era impensable. Era su responsabilidad. Era la voz de Javier y de todos los demás. El sonido llegó sin previo aviso, rasgando la quietud de la noche. No era el carro de Arturo, era el estruendo de un motor diésel, el chirrido de una furgoneta vieja frenando bruscamente sobre la grava del exterior. Un foco de luz barrió la entrada del almacén, cegándolos momentáneamente. Elena sintió que su corazón se detenía. Era demasiado tarde. Habían vuelto. Las puertas de la furgoneta se abrieron con un gemido metálico de protesta. Dos pares de botas pesadas golpearon el suelo con una contundencia que reverberó en el pecho de Elena. El sonido de esos pasos era el de la violencia que se acerca, decidida e inevitable. Dos siluetas corpulentas llenaron la entrada, mucho más grandes e imponentes que la de Carmona. No venían a hablar, no venían a negociar. El tiempo de las palabras se había acabado. Venían a cumplir la amenaza. Entraron en el almacén
moviéndose con una confianza depredadora. Uno era alto y delgado como un alambre, con una cara huesuda y ojos pequeños y crueles que parecían disfrutar de la escena. El otro era un bruto, bajo y macizo como un toro, con un cuello tan grueso como su cabeza. No dijeron nada al principio. Simplemente avanzaron hacia el pequeño nido de Helena, sus presencias llenando el espacio, absorbiendo todo el aire. Helena se puso de pie, colocando a sus hijos detrás de ella, su cuerpo un escudo frágil contra la marea de violencia que se aproximaba. El miedo era una bola de hielo en su estómago, pero la adrenalina cantaba en sus venas, agudizando sus sentidos. Podía oler el tabaco barato y el sudor rancio que emanaba de ellos. Podía oír el crujido de sus chaquetas de cuero sintético. Estaba atrapada, acorralada. La confrontación final había comenzado. «El jefe está perdiendo la paciencia», gruñó el hombretón, su voz un retumbo grave y desagradable. «Nos ha dicho que te hagamos entrar en razón». Se detuvo a un par de metros de ella, una sonrisa torcida jugando en sus labios. «Te ofreció un buen dinero por este basurero. Tienes 10 segundos para aceptarlo. Después de eso, el precio baja y las cosas se ponen feas». La amenaza ya no era velada, era directa, brutal y estaba respaldada por 200 kilos de músculo. El hombre más delgado se movió hacia un lado, flanqueándola, cortando cualquier posible ruta de escape. Estaban jugando con ella, disfrutando de su poder, saboreando su miedo. Helena miró frenéticamente a su alrededor, su cerebro buscando una salida, un arma, cualquier cosa. Pero solo había hormigón, óxido y montañas de chatarra inútil. No había escapatoria. «Mi respuesta es no», dijo Helena, su propia voz sorprendiéndola por su firmeza. El desafío nació de la desesperación más absoluta. Sabía que ceder no era una opción. Sabía lo que pasaría si aceptaba. El hombretón dejó de sonreír. «Mala respuesta», dijo simplemente, y se abalanzó sobre ella. Se movió con una rapidez sorprendente para su tamaño. Antes de que Helena pudiera reaccionar, su mano, grande como un jamón, se cerró sobre su brazo con la fuerza de un tornillo de banco. El dolor fue agudo, cegador. Un grito ahogado se le escapó. Sintió el crujido de sus huesos bajo la presión. «¡Mamá!», gritó Sofía, su voz aguda por el pánico. Leo, en un arrebato de valentía o locura, se lanzó hacia adelante, intentando golpear al hombre que sujetaba a su madre. El segundo hombre, el flaco, lo interceptó sin esfuerzo, empujándolo con desdén. Leo cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra una pila de palés podridos. Ver a Leo caer fue la chispa que encendió la pólvora. La mente de Helena, que había estado paralizada por el dolor y el miedo, de repente se aclaró con una lucidez helada. El instinto maternal, la furia primigenia de una loba defendiendo a sus cachorros, barrió todo lo demás. Mientras el hombretón la arrastraba, su mirada se fijó en un objetivo. A su derecha había una enorme estantería metálica de varios pisos, una reliquia de la época industrial del almacén. Estaba oxidada, cargada con pesadas piezas de maquinaria irreconocibles y, lo más importante, visiblemente inestable. Una de sus patas de apoyo estaba doblada, y toda la estructura se inclinaba en un ángulo precario. No era un arma. Era una avalancha esperando a suceder. Era su única y demencial oportunidad. Una apuesta de todo o nada en una fracción de segundo. «Te vas a arrepentir de esto, perra», gruñó el hombre, tirando de ella con más fuerza. En ese momento, Helena actuó. Dejó de resistirse y usó el impulso del tirón para lanzarse, no lejos de él, sino hacia la estantería. Con un grito que salió de lo más profundo de su ser, un grito de rabia y desesperación, canalizó toda su fuerza, todo su pánico, en un solo empujón. Chocó contra la pata delantera de la estantería con el hombro y la cadera. Por un instante, no pasó nada. La estructura de metal gimió en protesta. Luego, con una lentitud agónica, como un gigante que se despierta, la estantería comenzó a inclinarse. El centro de gravedad se desplazó. El gemido se convirtió en un crujido ensordecedor de metal, retorciéndose. El hombretón la soltó, su rostro una máscara de incredulidad y pánico al darse cuenta de lo que iba a pasar. El estruendo fue apocalíptico. La estantería se desplomó con la furia de un edificio que se derrumba.
Miles de kilos de hierro y acero cayeron en una cascada atronadora, golpeando el suelo de hormigón con una serie de impactos que hicieron temblar el almacén hasta sus cimientos. El ruido fue tan inmenso que silenció todo lo demás, un cataclismo de metal que resonó en la noche. Una nube de polvo y óxido, densa y asfixiante, explotó en el aire, sumiendo la escena en una oscuridad rojiza. El hombre delgado, que había estado cerca, saltó hacia atrás justo a tiempo, pero el hombretón no fue tan afortunado. La avalancha de metal lo alcanzó, sepultando sus piernas bajo un montón de engranajes oxidados y vigas retorcidas. Un grito agudo de dolor y sorpresa fue abruptamente cortado por el impacto final. El caos era su cobertura. El hombre delgado estaba momentáneamente aturdido por el estruendo y la nube de polvo, tosiendo y tratando de ver a través de la penumbra. El que estaba atrapado gritaba de dolor y rabia. Era la ventana de oportunidad de Elena, un regalo de unos pocos segundos comprado con una violencia desesperada. No lo desperdició. «¡Leo! ¡Sofía! ¡Ahora!», gritó, su voz un graznido ronco en el aire polvoriento. Se lanzó hacia su campamento improvisado, ignorando el dolor punzante en su brazo. Agarró la mochila que contenía la evidencia, el peso del libro y las cintas un recordatorio sólido de por qué estaba luchando. Agarró a Sofía de una mano y tiró de Leo, que se había puesto de pie, aturdido, pero ileso. No había tiempo para pensar, solo para correr. «¡Corred! ¡Hacia atrás!», ordenó, empujándolos hacia la parte trasera del almacén, lejos de la entrada y de la furgoneta. Recordaba haber visto un lugar donde las planchas de metal corrugado de la pared trasera estaban sueltas, creando un agujero cerca del suelo, una herida en la piel de la bestia de hormigón. Tropezaron en la oscuridad, sus pies resbalando sobre los escombros y el suelo desigual. Detrás de ellos oyeron las maldiciones del hombre que había quedado libre. «No escaparéis». Los pasos pesados comenzaron a seguirlos, pero el polvo y la oscuridad les dieron una ventaja preciosa. Elena encontró el agujero, un hueco oscuro que prometía la libertad. Empujó a Sofía a través de él primero, luego a Leo. El metal oxidado les arañó la ropa y la piel, pero no sintieron nada. El aire frío de la noche en el exterior fue como un golpe, fresco y limpio, después del polvo asfixiante del interior. Una vez fuera, no se detuvieron. Se encontraron en un terreno baldío detrás del almacén, un campo de hierbajos altos y secos y basura industrial. El sonido de los gritos de los hombres dentro del almacén les dio alas. Corrieron como nunca antes habían corrido en sus vidas. La luz de la luna era débil, y el suelo, un campo de minas de metal retorcido y cascotes. Elena tiraba de sus hijos, su corazón a punto de estallar en su pecho, no por el esfuerzo, sino por el terror y la adrenalina. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido una nueva amenaza. Sus pulmones ardían, sus piernas gritaban, pero seguían corriendo, impulsados por el instinto más básico de todos, la supervivencia. El único pensamiento en la mente de Elena era el débil resplandor de una bombilla que había visto a lo lejos, la luz de la chabola de Arturo, su único faro en una noche sin fin. Finalmente, lo vieron. Acurrucada entre dos naves abandonadas, casi invisible en la oscuridad, había una pequeña estructura hecha de chapa y madera. Una delgada columna de humo salía de una chimenea improvisada, y una única bombilla desnuda emitía una luz amarillenta y acogedora sobre la puerta. Arturo estaba allí, esperándolos, su silueta recortada contra la luz. Corrieron los últimos metros, tropezando, jadeando, y se derrumbaron al llegar a la seguridad de su porche improvisado. Arturo los hizo entrar rápidamente, cerrando la puerta con múltiples cerrojos y trancas. En el interior, el calor de una pequeña estufa de leña los envolvió. Olía a madera quemada y a café. Elena se dejó caer al suelo, atrayendo a sus hijos hacia ella, temblando incontrolablemente. Estaban a salvo. Por ahora. El sonido de su propia respiración agitada era el único sonido en la pequeña habitación. El sonido de haber sobrevivido al punto de inflexión. El calor de la estufa de leña era un bálsamo, una manta física que intentaba aplacar el temblor incontrolable del cuerpo de Elena. Afuera, la noche era un pozo de tinta, pero dentro de la pequeña chabola de Arturo, el aire olía a café recién hecho,
a metal viejo y a la seguridad de 4 paredes. Sofía dormía en un catre, agotada, su rostro finalmente en paz, mientras Leo, con los ojos muy abiertos, no se apartaba del lado de su madre. Arturo se movía con una calma deliberada, el pánico de antes sustituido por una determinación férrea. Revolvió un cajón desordenado hasta que encontró un pequeño cuaderno de notas con las tapas grasientas. Sus dedos, nudosos y manchados de aceite, pasaron las páginas amarillentas hasta que se detuvieron en una. «Hay una persona», susurró su voz rasposa. «Una abogada, de las de antes, de las que luchan». Tomó un viejo teléfono de baquelita y el sonido del disco giratorio al marcar cada número fue como el mecanismo de un reloj antiguo, contando los segundos hacia un futuro desconocido y aterrador. La espera fue una eternidad suspendida en el siseo de la estufa. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Elena contuvo el aliento, su corazón un martillo contra sus costillas. Finalmente, una voz de mujer, nítida y desconfiada, respondió al otro lado. «¿Diga?» La voz de Arturo se quebró por la emoción mientras las palabras salían a borbotones, una cascada de susurros urgentes. «Soy Arturo, el chatarrero, del Polígono Sur. Se trata de la última parada». Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Elena pudo sentir el cambio, la atmósfera de la llamada transformándose de la molestia a una atención eléctrica. Arturo continuó, hablando de Carmona, de una mujer de pruebas. La voz de la abogada volvió, ahora despojada de toda cautela, convertida en acero. «No se muevan de ahí, no hablen con nadie, voy para allá». El clac seco del teléfono al colgar resonó en la chabola, dejando un silencio más pesado y expectante que cualquier ruido. La ayuda estaba en camino, pero también la confirmación del peligro. El amanecer teñía de un gris pálido el cielo cuando un coche discreto y sin marcas se detuvo silenciosamente fuera de la chabola. Una mujer bajó. Era Isabel, de unos 50 años, con el cansancio de 1000 batallas grabado bajo sus ojos, pero con una mirada de una ferocidad indomable. Su presencia llenó la pequeña estancia de una profesionalidad que, por primera vez en días, se sintió como un ancla para Elena. Sin preámbulos, Elena sacó el pesado libro de contabilidad de su mochila. El cuero frío y rígido pasó de sus manos temblorosas a las de la abogada. Isabel lo abrió, y sus ojos expertos recorrieron las columnas de nombres y cifras con una rapidez asombrosa. Su rostro era una máscara de concentración, pero Elena vio cómo su mandíbula se tensaba. Luego, le entregó el reproductor de casetes y una de las cintas. El peso físico de la evidencia, tangible y sórdida, pasó de una mujer a otra, sellando un pacto silencioso en la primera luz del día. La abogada lo entendió todo al instante. Isabel se colocó los auriculares, su expresión impasible mientras apretaba play. Elena observó su rostro, buscando cualquier reacción. Durante un minuto, la abogada permaneció inmóvil, escuchando la voz calmada de Carmona y los sollozos rotos de su víctima. Entonces, la compostura profesional de Isabel se hizo añicos. Sus ojos se cerraron con fuerza y una mueca de pura rabia crispó sus labios. Se quitó los auriculares, el sonido metálico de los sollozos escapando por un segundo al silencio de la cabaña. Miró a Elena y luego a Arturo, y en sus ojos había un fuego helado. «Llevo 20 años persiguiendo a este fantasma», susurró, su voz una mezcla de furia y vindicación, escuchando rumores, encontrando callejones sin salida, viendo casos de personas desaparecidas archivados por falta de pruebas. «Nunca tuve esto», levantó la cinta. «Esto lo cambia todo. Tengo un contacto directo en la Fiscalía Anticorrupción, alguien que odia a Carmona tanto como yo». El plan había nacido de las cenizas del pasado. La maquinaria de la justicia, una vez puesta en marcha por las manos adecuadas, se movió con una velocidad y una precisión aterradoras. La llamada de Isabel a la Fiscalía Especial fue un fósforo arrojado a un reguero de pólvora. La evidencia era irrefutable, el testimonio de Arturo, creíble, y la oportunidad, única. Antes del mediodía, mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, un convoy de vehículos oscuros y sin insignias se deslizó por las calles arboladas del barrio más exclusivo. Rodearon la mansión de Carmona,
una fortaleza de mármol y cristal en un silencio operativo. Elena, reubicada junto a sus hijos y Arturo en un piso franco, vio la escena más tarde en las noticias de un pequeño televisor. La imagen del anciano, el aclamado filántropo, siendo escoltado por agentes con el rostro cubierto, su expresión no de miedo, sino de pura e incrédula arrogancia, fue la primera grieta en el muro de su imperio. El monstruo, finalmente, era sacado de su guarida a la luz del día. La historia explotó como una supernova. El escándalo de la última parada ocupó las portadas de todos los periódicos y abrió todos los noticieros. La existencia del búnker secreto, los meticulosos libros de contabilidad que detallaban la extorsión sistemática, las escalofriantes cintas de audio, todo fue revelado a una nación conmocionada. El apodo del almacén se convirtió en un sinónimo del lado más oscuro de una época de transición. El testimonio de Arturo, lleno de dignidad y dolor, dio un rostro humano a la tragedia. Animados por la caída del tirano, otras víctimas y familiares de desaparecidos comenzaron a presentarse. Sus historias de terror y pérdida, antes susurradas por miedo, ahora gritadas a los cuatro vientos. El almacén, aquel purgatorio de hormigón, fue precintado y declarado escena del crimen, un monumento a la codicia y la crueldad. Desde la ventana anónima de su refugio, Elena observaba cómo el legado de Carmona se desmoronaba, convertido en polvo y vergüenza. El proceso judicial fue un circo mediático, pero el resultado, una conclusión inevitable. Las pruebas eran abrumadoras. Carmona, desafiante hasta el final, fue condenado por secuestro, extorsión y blanqueo de capitales a una sentencia que garantizaba que moriría en prisión. El Estado incautó la totalidad de su vasta fortuna, incluido el dinero en pesetas descubierto en el búnker, como producto de una actividad criminal. Sin embargo, Isabel no había terminado. Invocó una ley poco conocida, diseñada para recompensar a los ciudadanos cuya cooperación resultara fundamental para desmantelar grandes redes delictivas. Argumentó que sin el coraje y el riesgo asumido por Elena, el caso nunca habría existido. Tras meses de deliberaciones, un juez dictaminó a su favor. Un sobre oficial llegó al piso franco. Dentro, un documento legal le otorgaba a Elena un porcentaje sustancial del valor oficial del dinero incautado. Era una fortuna, no era una recompensa, era una reparación, era justicia. La miseria del acto 1 se disolvió como un mal sueño. La primera inversión de Elena no fue extravagante, sino un acto de anclaje a la normalidad. Compró una casa modesta y sólida en un barrio tranquilo, con paredes recién pintadas que olían a limpio y un pequeño jardín donde la hierba era verde y suave. El primer sonido que llenó su nuevo hogar no fue el goteo de agua, sino la risa cristalina de Sofía persiguiendo mariposas en el césped. Leo, liberado del peso de la rabia, descubrió una pasión por la mecánica, pasando horas en el garaje limpio y ordenado, el sonido de sus herramientas un contrapunto alegre al silencio. El aire ya no olía a podredumbre y miedo, sino a la promesa de la cena en el horno y a la tierra húmeda del jardín después de la lluvia. Por primera vez en años, Elena sintió que sus pulmones se llenaban de aire limpio y su corazón, antes un nudo apretado de ansiedad, por fin encontró espacio para latir con calma. Estaba en casa, estaba a salvo, en una habitación bañada por la luz del sol que daba al jardín. El zumbido constante y rítmico de una máquina de coser de última generación llenaba el aire. Era el sonido de la resurrección. Las manos de Elena, antes agarrotadas por el frío y el miedo, se deslizaban ahora con una confianza y una creatividad renovadas sobre telas de seda y algodón, creando belleza de la nada. Su pequeño negocio de costura a medida, gestionado desde casa, floreció rápidamente, su arte y su historia atrayendo a una clientela leal. Pero su transformación fue más allá de su propia seguridad. En colaboración con Arturo e Isabel, utilizó una parte de su nueva fortuna para crear una pequeña fundación sin ánimo de lucro. La llamaron La Esperanza de Javier. Su misión: ofrecer asistencia legal gratuita a familias inmigrantes atrapadas en situaciones de explotación. El origen de su riqueza, nacido de la miseria, se convirtió en una fuente de justicia,
rompiendo el ciclo del horror y sembrando un futuro de esperanza. La escena final es una tarde cálida de verano. Elena, Arturo, Leo y Sofía están sentados alrededor de una gran mesa de madera en el jardín, compartiendo una cena abundante. El sonido de las risas se mezcla con el tintineo de los cubiertos y el aroma de la comida casera. Elena los mira, a su familia, a su amigo, sus rostros iluminados por la luz dorada del atardecer, y una única lágrima silenciosa rueda por su mejilla. No es una lágrima de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que duele. Ha atravesado el infierno y ha emergido no solo para salvarse a sí misma, sino para honrar la memoria de todos los que se perdieron en la última parada. Su historia es un recordatorio de que incluso en la desesperación más profunda, la valentía de una sola persona puede cambiarlo todo. Si esta historia de superación y justicia te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas que te atraparán hasta el final.